Buenos días. Iniciamos la tercera y última sesión del programa de capacitación virtual sobre el nuevo marco normativo de la gestión fiscal o recursos humanos, organizado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Recapitulando sobre los temas, en la segunda sesión se abordaron dos temas relevantes. El primero, sobre los lineamientos para el registro de información en el AIRS, que establece los nuevos parámetros para el registro de la información de datos de personal y los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. El segundo tema, sobre la programación multianual de ingresos de personal, que establece las disposiciones y los criterios técnicos necesarios para la programación del costo de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. En esta tercera sesión se abordarán dos temas finales: el presupuesto analítico de personal y la planilla y boletas de pago del sector público. Los mismos temas serán abordados por la expositora. Al finalizar la primera presentación, habrá un intermedio de 5 minutos. Ahora sí, damos inicio a esta tercera sesión invitando a nuestra expositora Liliana Sánchez, directora de Gestión de Personal Activo, quien expondrá el tema presupuesto analítico de personal PAP. Adelante, Liliana. Gracias, Sofía. Buenos días con todos. Un gusto verlos nuevamente, escucharlos, sentirlos. Ahora vamos a iniciar la exposición y, la capacitación respecto a los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico de personal. Adelante, Sofía. Gracias. Para entender un poco estos lineamientos es necesario hacer conocer el antecedente, ¿no? Realmente yo tengo el gusto y desde ya la Dirección de Gestión Fiscal estamos muy contentos por la emisión de estos lineamientos, dado que después de 39 años se está modificando esta resolución, esta directiva, que se emitió allá por el año 1982, ¿no? Por cierto, fue el año en el que Perú fue al Mundial. Nosotros ya fuimos al Mundial y todavía no había cambios de lineamientos, pero debo decirles que los lineamientos han estado ya trabajados, elaborados, pero con la modificación de, la derogación del Decreto Legislativo 1442, su plazo, su entrada en vigencia se prorrogó, se dio un poco más adelante, ¿no? Como vamos a ver seguidamente. Entonces, el antecedente de estos lineamientos es la resolución jefatural de 1982, que fue dada por el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿no? Que como algunos de nosotros sabemos que, era el instituto que se dedicaba a emitir las normas sobre los diferentes sistemas administrativos, ¿no? Y que quizá muchos de nosotros también, no habíamos nacido, pero ya teníamos una directiva de formulación del presupuesto analítico de personal, ¿no? Sigamos, por favor. Adelante. Ok. Hay que, para conocer un poco más de los lineamientos y saber cuál es el contexto, el marco legal, es necesario recurrir al Decreto Legislativo 1436. Recuerdan ustedes que el día lunes estuvimos hablando del Decreto Legislativo 1436, este gran marco, normativo que nos da para regular la administración financiera del sector público, ¿no? Y vimos en su momento que esta administración financiera está compuesta por los Sistemas Nacional de Presupuesto Público, Inversiones, de Contabilidad, de Tesorería, y también la gestión fiscal de los recursos humanos, ¿no? Entonces, esto es como nuestro decreto legislativo madre que nos da origen y nos incorpora como gestión fiscal de los recursos humanos a esta gran gobernanza de la administración financiera dentro del sector público, ¿de acuerdo? Los lineamientos también tienen como marco legal el decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
si bien es cierto, los lineamientos para la elaboración, aprobación, registro del presupuesto analítico personal tiene mucho que ver con el área de recursos humanos, pero también tiene, digamos, una conexión y un trabajo intersistémico con el Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, y nuestro marco legal, que ya se decanta en el decreto de urgencia 044, que fue, digamos, el decreto de urgencia donde se establecieron las medidas extraordinarias urgentes, dado que no se contaba con el 1442, sin embargo, se necesitaba regular, digamos, la asignación de los recursos del Estado para los ingresos correspondientes a los recursos humanos, es que se dio este decreto de urgencia, ¿no? 044. Y este decreto de urgencia 044 es el que posibilita la implementación de los instrumentos de gestión fiscal, ¿no? Recuerdan que en su momento también hablamos cuáles son los instrumentos de la gestión fiscal, ¿no? Veíamos que era digamos, la aprobación, los lineamientos para la formulación y modificación del presupuesto analítico de personal, ¿no? Veíamos también que era el catálogo único de conceptos y también la planilla única de pagos, ¿no? Todos estos interrelacionados para una mejor gestión de la gestión fiscal de los recursos humanos. Y ya como disposiciones complementarias para la aplicación de ese decreto de urgencia, es que tenemos y se ha emitido desde el Ministerio de Economía y Finanzas el decreto 153, ¿no? En este decreto supremo 153 vamos a ver los alcances, las coberturas a las distintas entidades y empresas del Estado, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Ok. Entonces, ahora mismo ya vamos a entrar a ver la directiva 005-2021, que fue aprobada mediante resolución directoral por la Dirección de Gestión Fiscal. Estos son los lineamientos para la formulación, ¿no? Cómo se elaboran el presupuesto analítico personal, el procedimiento para la aprobación, el procedimiento para el registro y también para la modificación de ese presupuesto analítico de personal. Cabe señalar que el mismo decreto legislativo 1436 es el que otorga esa prerrogativa a cada una de las direcciones a cargo de los sistemas, en este caso de la gestión fiscal, a la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, ¿no? Entonces hay digamos, una prerrogativa que se da desde 1436 y también en ella nos establece, en el 1436, nos dicen cuál es la cobertura y si la Dirección de Gestión Fiscal puede determinar cuál es el alcance de esta cobertura. ¿Ok? Siguiente, por favor. Sobre los lineamientos, y así como también vimos el ámbito de aplicación ya en su momento, el ámbito de aplicación de este marco del sistema de la administración financiera, también tenemos un marco de aplicación de los lineamientos, ¿no? Y como les decía, esto se fundamenta en esta disposición que nos da el decreto legislativo 1436, ¿no? Para determinar cuál sería la cobertura o alcance, digamos, de estos instrumentos. Como vemos aquí, y es conveniente que ustedes lo sepan, lo conozcan, es sobre el ámbito de aplicación de los lineamientos, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, el sector público no financiero y el sector público financiero, ¿no? Recuerdan que estamos ante el sistema administrativo de administración financiera y dentro del no financiero, como también se mencionaba desde el día lunes, tenemos a las entidades públicas, que netamente son digamos, las que componen la administración pública, conocidas como los poderes legislativos del Estado, el poder legislativo, el ejecutivo, con sus diferentes instancias, ¿no? Sus organismos públicos, ejecutores, técnicos especializados, reguladores, ¿no? OCIPTEL, OCITRAN, OCINERMIN. Los ministerios, ¿no? Los ministerios, los proyectos, programas, ¿ok?
También tenemos a los organismos constitucionalmente autónomos, que no forman parte de estos poderes, pero sí son parte del sector público y que, digamos, su existencia se encuentra desde ya en la Constitución, ¿no? Las universidades públicas que tenemos en todo el país, ¿ok? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los gobiernos públicos de los gobiernos regionales y locales. Y también tenemos las empresas públicas no financieras, empresas públicas del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Si se dan cuenta ustedes, también hay empresas públicas no financieras fuera del ámbito del FONAFE y dentro del ámbito del FONAFE, ¿no? Por ejemplo, tenemos las empresas públicas dentro del ámbito del FONAFE, a las de Serpor, ¿no? CEDAPAL, como se mencionaba anteriormente. También tenemos otras formas organizativas, ¿no? La Caja de Pensiones Militar Policial, el Seguro Social de Salud, y también las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Dentro del gran sector público financiero tenemos a las empresas que están fuera del ámbito de FONAFE y las que están dentro del ámbito de FONAFE, ¿no? Las empresas financieras del gobierno que están fuera generalmente están en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales y en algunos casos en el gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las empresas públicas financieras bajo el ámbito de FONAFE, típicamente tenemos al Banco de la Nación, ¿no? Como parte, digamos, de este sector público financiero. Y otros son entidades que podrían identificarse dentro del Decreto Legislativo 1436. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ok. Ahora ya propiamente hablando sobre el presupuesto analítico de personal. ¿Qué es el presupuesto analítico? Bueno, nosotros como servidores públicos, operadores de recursos humanos, o como profesionales del ámbito de presupuesto público, incluso desde ya siendo trabajadores, servidores públicos, nosotros nos encontramos con este instrumento, ¿no? Este documento de gestión institucional, ¿no? Cuando uno ingresa al Estado vía concurso o en un cargo de confianza, uno identifica, ¿no? Su plaza en este presupuesto analítico, ¿no? Entonces, ¿qué nos describe digamos, estos lineamientos en cuanto al presupuesto analítico de personal? Bueno, este es el documento de gestión institucional que va a sistematizar el presupuesto de las plazas, ¿no? Que corresponde a los ingresos de personal. Y claro, y esto que perciben los servidores públicos en forma permanente porque hay una regularidad en el tiempo, ¿no? Mensualmente, hay una periodicidad, no pueden ser periódicas, cada 6 meses, cada 3 meses, etcétera, ¿no? Puede ser excepcional por única vez, ¿no? O puede ser ocasional, dependiendo de cómo se establezca en las leyes que la otorgan, ¿no? O en los convenios que lo otorgan, como vamos a ver más adelante. Y estas plazas tienen que tener, digamos, un crédito presupuestario aprobado, ¿de acuerdo? El PAP, ¿qué va a reflejar en términos presupuestarios? Y esto bien lo saben los profesionales del área de presupuesto, ¿no? Va a reflejar el costo que representa contar con determinadas plazas, ¿no? Y digamos, este costo se va a reflejar en plazas vacantes u ocupadas, en los cargos identificados en el CAP, digamos, o en el CAP provisional, ¿no? Recuerden que el PAP recoge esas plazas que están contempladas en el CAP, ¿no? Es el reflejo de lo que nuestro cuadro de asignación de personal contiene. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver unas excepciones casuísticas, ¿no? Como también los lineamientos consideran inclusiones especiales, como por ejemplo a los miembros de los consejos directivos, consejos regionales, que no constituyen plazas, pero sí se va a considerar digamos, estos ingresos, ¿no?
como por ejemplo las dietas que reciben los consejeros, el personal serumista, ¿no? El personal residente en salud, el personal destacado, ¿no? El personal destacado, como ustedes bien saben, el personal destacado recibe los ingresos de su entidad de origen. Pero en este caso, como está aquí un asterisco, hay una llamadita, solamente en caso que la entidad de destino esté obligada u otorgue algún beneficio a este personal destacado, ¿no? Digamos, dentro del sistema de recursos humanos, este es, digamos, el concepto de personal destacado, ¿no? Por lo menos en el sistema que tenemos para la administración pública. Y no va a incluir en el presupuesto analítico de personal a lo personal del decreto legislativo 1057, ¿ok? Siguiente, por favor. Gracias. El objeto de estos lineamientos, o sea, ¿qué buscamos con estos lineamientos? Se busca establecer procedimientos, ¿no? Para la formulación, aprobación, registro y modificación, ¿no? ¿Cómo voy a formular? ¿Cómo voy a preparar? ¿Quién lo va a elaborar? ¿No? ¿Cómo se debe aprobar? ¿Cuáles son las formalidades? El registro, ¿no? ¿Cómo debo registrar? ¿Con qué otros instrumentos tengo que linkear? ¿Tengo que enlazarme? ¿Y en qué caso se van a dar las modificaciones del presupuesto analítico de personal, ¿no? Entonces, el objeto de estos lineamientos tiene por objetivo establecer, digamos, el procedimiento para esta formulación, aprobación y registro, ¿no? Modificación del presupuesto analítico. Y la vigencia, a ver, ¿cuánto me dura la vigencia del PAP? ¿No? Algunos dicen me dura un año calendario, otros dicen no, es un año fiscal, es de acuerdo a lo que mi sectorista considera, no. Ya la vigencia del PAP tiene una vigencia anual, ¿no? Y esta coincide con el año fiscal en que ha sido aprobado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos vigencia anual y su coincidencia con el año fiscal, y sabemos que el año fiscal va de enero a diciembre, ¿de acuerdo? No es un año calendario, no es que empiece el 15 de septiembre y termine el 15 de septiembre, no, está ligado al año fiscal en que ha sido aprobado. Y bueno, y en ese periodo se van a afectar los ingresos del personal con cargo a los respectivos créditos presupuestarios, ¿no? De las entidades. Excepcionalmente vamos a tener a las entidades, algunas entidades van a poder utilizar el PAP del año fiscal anterior, ¿no? Cuando tengan que atender de manera urgente alguna necesidad. Y claro, y siempre que hayan iniciado el inicio del trámite para la aprobación del nuevo PAP, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Ok. Entonces tenemos también la formulación, ¿no? Ahora ya nos vamos a nuestro primer paso fundamental dentro de este procedimiento. El PAP se formula sobre la base de la estructura organizacional, ¿no? Recogida en el CAP. A ver, cuando el planificador o cuando se crea una entidad, la entidad pública, nosotros que trabajamos en las entidades públicas, cumplimos misiones, ¿no? Cada entidad pública cumple una misión. Nosotros, digamos, las entidades, ¿no? Las empresas reditúan, su razón de ser quizá la ganancia, ¿no? Pero cuando cumplimos misiones, nosotros queremos saber para qué existimos y, digamos, cómo va a ser mi estructura organizacional para desempeñar esas funciones, para alcanzar mis metas. Y para ello construyo una estructura, ¿no? Un jefe nacional, directores generales, directores de línea, especialistas, asistentes, personal de apoyo, ¿no? Todos parte de esta estructura
digamos, estas necesidades, estos puestos que luego van a ser ocupados por personas, estos puestos están reflejados en el CAP, ¿no? Y este CAP, claro, como está reflejado en las plazas, y también la necesidad de contar con personas, digamos, tenemos que tener un presupuesto, tenemos que tener un instrumento que nos diga si, digamos, ese cuadro de asignación de personal tiene su correlato en el presupuesto público, ¿no? O sea, si yo tengo 10 plazas, yo tendría que tener 10 plazas presupuestadas, ¿no? Porque ustedes bien saben que al Estado se tiene que ingresar en una plaza vacante, presupuestada, ¿no? No puede ingresar una plaza vacante y que no tenga presupuesto, porque cómo voy a sostener, digamos, la prestación del servicio del trabajador que vive, ¿no? Que trabaja, o percibe o desempeña su labor. Entonces, por eso es que nosotros en la gestión fiscal, y se les mencionaba inicialmente, la gestión fiscal se rige por los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, ¿no? O sea, nosotros hacemos políticas públicas, nosotros formamos parte del Estado, se hacen políticas públicas, siempre y cuando hay un compromiso en el manejo fiscal prudente y disciplinado, ¿no? Y también en la sostenibilidad fiscal, o sea, en preservar esa solvencia financiera, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos también que la entidad, ¿quiénes van a formular este PAP, ¿no? Como muy comúnmente lo llamamos, de manera muy abreviada, lo va a elaborar la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? O quien haga sus veces en su momento, digamos, en el lugar donde se encuentre, porque no en todas las entidades públicas hay oficinas de recursos humanos, ¿no? Va a formular la propuesta del PAP y conforme a los formatos, ¿no? Los formatos que están en la directiva, que son parte de la directiva, que están colgadas, ya publicadas en la web del Ministerio de Economía, y vemos que hay estos formatos, ¿no? El formato analítico de personal, que va a reflejar el costo de las plazas, el presupuesto analítico nominal, el costo de las plazas y los nombres de las personas, ya Liliana Sánchez, José Manuel, etcétera, ¿no? La lista de las plazas de carrera cuyo personal es materia de encargatura, ¿no? Y también el detalle de los ingresos por personal y finalmente el presupuesto analítico de personal en resumen. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ok. Sobre la presentación de la propuesta de PAP, ¿no? Ya sabemos que la va a elaborar la Oficina de Recursos Humanos y vamos a ver cuándo se inicia esta elaboración, ¿no? O cuándo se va a presentar. Luego de la publicación de la ley de presupuesto, como ustedes bien saben, que es en el mes de diciembre, se empieza a trabajar esta propuesta de PAP, ¿no? Y ya una vez elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, mediante oficio, el titular de la entidad remite a la Dirección de Gestión Fiscal la solicitud de opinión favorable para la aprobación del PAP, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco en el tema del titular de la entidad, ¿no? Para efectos de los lineamientos se va a entender titular de la entidad a la máxima autoridad administrativa, ¿no? Y eso, y ustedes me podrían preguntar, ¿y quién es la máxima autoridad administrativa, no? La máxima autoridad administrativa, bien, va a depender de sus instrumentos de gestión, ¿no? De su ROF, cómo están establecidos, ¿no? Sus roles, digamos, de cada entidad, ¿no? En la mayoría de casos, el titular de la entidad es la máxima, digamos, la máxima autoridad administrativa, viene a ser el secretario general, en el caso de los ministerios, en algunos organismos, el gerente general, ¿no? O también puede ser quien decida finalmente el reglamento de organización y funciones, ¿no? Pero en la generalidad de casos, el titular de la entidad, por ejemplo, un organismo típico, digamos, técnico especializado, viene a ser su gerente general, ¿no? Y en los ministerios su secretario general. Entonces ellos son los que van a remitir a la Dirección de Gestión General de Gestión Fiscal
la solicitud de aprobación, la solicitud de opinión favorable, ¿no? Para la aprobación, porque quien aprueba finalmente, digamos, es la misma entidad, ¿no? La entidad aprueba su PAP. ¿Ok? ¿Y hasta cuándo lo va a remitir? Lo va a remitir hasta el último día del mes de febrero, ya sea 28 o sea 29, si cae bisiesto. Y claro, generalmente se trabaja en día hábil, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Sobre la evaluación, ¿no? Ya una vez que se ha presentado digamos, la propuesta de PAP a la Dirección General de Gestión Fiscal, la Dirección General va a evaluar, ¿no? Y va a emitir una opinión del PAP propuesto en un plazo no mayor de 45 días. Ya. Ustedes dirán, uy, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, son tantos PAP como entidades hay en el país, ¿no? Además, cada PAP tiene sus propios, digamos, conceptos, algunos tienen varios conceptos que se tienen que analizar porque provienen de, digamos, con normas de rango de ley, o provienen de convenios colectivos, o pueden provenir de sentencias judiciales. Entonces, es un análisis exhaustivo el que se hace por los conceptos, los montos y si estos están, digamos, reflejados instrumentalmente o debidamente sustentados. ¿De acuerdo? Ahora, de existir observaciones al PAP propuesto, la Dirección de Gestión Fiscal va a comunicar de manera formal, ¿no? Mediante oficio a las entidades públicas. Las entidades públicas van a poder subsanar estas observaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para subsanar? Tengo un plazo no mayor de 7 días hábiles, ¿no? Pero generalmente, digamos, se va coordinando con las entidades vía teléfono, vía Conectamef, ¿no? Para que las entidades puedan ir adelantándose en las mejoras, en la subsanación de estas observaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en caso no sean levantadas? Se entiende que la opinión favorable ha sido denegada. O sea, si no levantan en ese tiempo o no se han levantado totalmente o se ha levantado parcialmente, se va a entender que ha sido denegada la opinión favorable, con lo cual la entidad no va a poder aprobar su presupuesto analítico de personal. Si de la evaluación del PAP propuesto se determina que la opinión es favorable, la Dirección de Gestión Fiscal va a comunicar a la entidad, ¿no? También mediante oficio, va a ser de manera formal. Y va a juntar el informe de la Dirección Técnica de Registro, ¿no? Es la dirección que hace la evaluación, digamos, del PAP, que también recurre a la Dirección de Gestión de Personal Activo a evaluar, digamos, los conceptos, las normas habilitantes, a que se emita informe técnico sobre las propuestas de los conceptos y montos contenidos en la propuesta de PAP, ¿no? Entonces, la Dirección Fiscal va a emitir esa opinión favorable, comunicando siempre el informe técnico de la Dirección Técnica de Registro, ¿no? La dirección que también conduce y maneja el AIRS. Y una vez aprobado con opinión favorable, se va a poder proceder a la aprobación del PAP. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la evaluación del PAP en esta lámina, en esta presentación. Y ahora, siguiente, por favor, vamos a ver el registro, la aprobación. Ok, perfecto. En cuanto a la aprobación, ¿no? Una vez que notifique la Dirección de Gestión Fiscal con esta opinión favorable, la entidad a quien se le ha otorgado esta opinión tiene un plazo no mayor de 10 días hábiles para aprobar el PAP, ¿ok? Mediante un acto administrativo, ¿no? ¿Y quién lo va a emitir? El titular de la entidad. Recuerdan que vimos que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa. ¿Y quién es la máxima autoridad administrativa? Va a depender de sus documentos de gestión. ¿Ok? O puede ser que el titular de la entidad delegue expresamente dicha función, ¿no? Delego al director general de administración aprobar el PAP
del año 2021, 2022 o 2023, ¿ok? Entonces, esta delegación es expresa, ¿ok? Dentro de los 10 días hábiles se tiene que aprobar. Y, obviamente, esta aprobación del presupuesto analítico tiene que tener efectos generales, tiene que ser publicado, porque es de conocimiento público, tanto para los trabajadores, para los terceros, involucra el presupuesto del Estado, ¿ok? Entonces, este PAC va a ser aprobado, digamos, y luego publicado en el portal institucional de la entidad, ¿no? Conjuntamente con el acto administrativo que lo aprueba, ¿no? Que puede ser una resolución jefatural, directoral, y eso ya dependerá de cómo se trabaje a la interna de cada entidad, ¿no? ¿En qué plazo? En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de aprobado, ¿no? Claro, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad administrativa. Es decir, que si no lo publica, quien va a estar en un problema va a estar bajo responsabilidad, va a ser la máxima autoridad administrativa, ¿no? No el jefe de recursos humanos que le tocará en su momento responder o atender esta debilidad, pero la responsabilidad directa es en la máxima autoridad administrativa. Siguiente, por favor. En cuanto al registro del PAP, ¿no? Ya hemos visto quién elabora, cómo se evalúa, cómo se aprueba, ahora como registro, ¿no? del PAP. El registro del PAP genera impacto y sobre todo tiene bastante relación con nuestra planilla única de pago y con el registro informático del IRS, ¿no? La resolución de aprobación del PAP y sus anexos, una vez que ya son publicados, ¿no? o aprobados, se remite a la Dirección de Gestión Fiscal, ¿no? Para el registro en el IRS, ¿no? en el aplicativo informático. Considerando la opinión favorable emitida, ¿no? la opinión favorable que en su momento ha dado la Dirección General. Y también hay un plazo, 10 días hábiles. 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su aprobación. Esto es importante, ¿no? El registro del PAP, porque tiene bastante connotación también, digamos, para los pagos, para la efectividad digamos, de los pagos a los trabajadores, ¿no? A los servidores públicos. Otro supuesto, y que forma parte de estos lineamientos, es sobre la modificación del PAP, ¿no? ¿En qué casos, en qué supuestos vamos a modificar el PAP? ¿no? Así como tenemos supuestos para modificación del CAP, también tenemos supuestos para modificación del PAP, ¿no? Vamos a modificar el PAP cuando se apruebe o se modifique el CAP provisional, ¿no? O cuando se varíe, haya variación en los montos de los conceptos, ¿no? Si el concepto, imaginemos, la escolaridad, ¿no? Ya no es 200, o sino 300, hay variación, entonces voy a modificar el PAP, ¿no? Siempre y cuando, digamos, tenga un marco habilitante, ¿no? O sea, no es que lo modifique una resolución directoral, una resolución administrativa, ¿no? Es la incorporación de nuevos conceptos de ingresos, la variación de los montos, la incorporación de nuevas plazas o nuevos conceptos de ingresos van a tener un fundamento en un marco normativo habilitante, ¿no? Y como vimos en el día lunes, los ingresos se generan por una norma con rango de ley o una norma, una ley o una norma con rango de ley del gobierno central y un decreto supremo, ¿no? Entonces, no se puede crear por una resolución ministerial, una resolución directoral, ¿no? Y también se puede incorporar cuando hayan nuevos conceptos de ingresos creados por convenios colectivos, laudos arbitrales firmes, ¿no? Firmes quiere decir que
ya se ha consentido, no ha habido nada que impugnar a nivel judicial, o si se impugnó en segunda instancia o en última instancia, quedó ejecutoriada, ya no hay nada más que decir, quedó firme. O también pueden venir conceptos o ingresos que el Poder Judicial o un juez determine, ¿no? Mandatos judiciales, ¿no? Para esto también la Dirección General de Gestión Fiscal tiene un tiempo para emitir opinión, ¿no? De 20 días hábiles de presentada la solicitud. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ok. Dentro de estos lineamientos también contamos, digamos, con la posibilidad más que posibilidad, la gran necesidad que van a tener algunas entidades de adecuar su presupuesto analítico de personal, ¿no? Y si ustedes recuerdan, vimos desde la primera sesión que la 1436 digamos, nos regulaba aquellos supuestos de operativización, de aprobación y de registro, ¿no? ¿Cuál sería la cobertura para ciertas entidades, ¿no? Entonces, en estos lineamientos he establecido que las entidades comprendidas en la cobertura de registro deben adecuar su presupuesto analítico de personal, conforme a los formatos de la presente directiva, ¿no? ¿Y para qué? Para su registro. Por eso la cobertura es solo de registro, ¿no? La forma de aprobación, la forma de operativizar y demás, ya será dependiendo de estas entidades y, digamos, sus marcos normativos. Pero lo que se busca en la cobertura de registro es que el PAP se adecúe de acuerdo a los formatos de la directiva y pueda lograr su registro, ¿no? Y esto es para conocer y tener ordenado, digamos, el presupuesto a nivel de todo el sector público, ¿no? Ya sea financiero y no financiero. Entonces, ¿qué entidades o cuáles son las entidades comprendidas en la cobertura de registro? Tenemos a las entidades públicas no financieras bajo el ámbito del FONAFE, o sea, no financieras, o sea, todas aquellas que dependen del fondo, digamos, del FONAFE, como Serpol, Sedapal, ¿no? Adinelsa, todas las empresas que no son financieras. Y también otras formas organizativas no financieras. Estamos hablando aquí de la Caja de Pensiones Militar Policial, del Seguro Social, de las administradoras de fondos públicos, ¿no? Y el otro segundo bloque de entidades que están comprendidas son las empresas públicas financieras, ¿no? Aquellas que dependen del gobierno nacional, del gobierno regional, los que son de regiones, como ellos bien saben que hay empresas públicas que dependen del gobierno regional y también del gobierno local, ¿no? Pero que están fuera del ámbito de FONAFE, no están bajo la regulación de FONAFE, ¿no? Y otras empresas públicas financieras bajo el ámbito de FONAFE, ¿de acuerdo? El típico, como les decía, es el Banco de la Nación, ¿no? Más conocido. Y otras formas organizativas financieras que administren recursos públicos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos, ¿quiénes están comprendidos en esta adecuación? Solo con la cobertura de registro para, digamos, para que sean remitidos, su PAP, para registro en el AIRS, son las empresas públicas no financieras bajo el ámbito del FONAFE, las empresas públicas financieras, y otras formas organizativas no financieras y otras formas organizativas financieras. ¿De acuerdo? Ok, siguiente. Las disposiciones complementarias finales ya de los lineamientos son muy importantes conocerlas porque sí nos va a dar luces digamos, del impacto que debe tener la forma, el procedimiento para la elaboración, la aprobación, el registro, la adecuación de nuestro presupuesto analítico de personal. La obligatoriedad de los lineamientos, pues,
es de por sí. O sea, es de observancia obligatoria realizar tanto la formulación, la aprobación y modificación, ¿no?, del presupuesto analítico, así como para su registro en el AIRS, ¿no? ¿Qué va a implicar su no cumplimiento? Va a implicar la nulidad. Esto es muy importante, la nulidad de la resolución que aprueba el PAP, ¿no? Obviamente por infracción a las normas legales vigentes. Entonces sí hay que tener cuidado aquí, por favor. Hay que tener cuidado tanto en la aprobación, en la publicación, en todos los pasos que se están dando y que son muy explícitos, digamos, en los lineamientos, ¿no? Contenidos en los lineamientos. A ver. Y también, tenemos como disposición complementaria los mandatos judiciales, ¿no? En el caso de mandatos judiciales con calidad de cosa juzgada no registrados en el AIRS, las entidades deben enviar una documentación adicional que está bastante detallada en los lineamientos, ¿no? Generalmente son las sentencias con calidad de cosa juzgada, ¿no? El informe del procurador, ¿no? Para conocer esta calidad de cosa juzgada de los mandatos judiciales. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. La publicación de los formatos, también como les decía, los formatos forman parte de estos lineamientos, se publican en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, ustedes lo pueden ver, pueden bajar estos formatos y trabajar con ellos la elaboración de su presupuesto analítico de personal. También tenemos la situación de casos no previstos, ¿no? La realidad es más rica que los supuestos de derecho, los supuestos normativos, así que en casos no previstos, los lineamientos van a ser evaluados y resueltos, las situaciones no previstas van a ser evaluadas y resueltas por la Dirección General de Gestión Fiscal. Siguiente, por favor. También tenemos disposiciones transitorias, ¿no? Alguno me podría decir, ¿qué pasa si yo tengo en mi entidad a un ministro o a un viceministro, un secretario general o a un alcalde? Está bajo el régimen 30057, pero mi entidad todavía no transita la ley de servicio civil. ¿Lo incorporo o no lo incorporo? Lo que te dice los lineamientos en su disposición transitoria te va a decir, te dice literalmente que en tanto no se implemente el cuadro de puestos de la entidad, que es el CAP más el presupuesto cuando ya las entidades están bajo el ámbito de la 30057, las entidades que cuentan con funcionarios públicos que perciben compensaciones económicas bajo la 30057 van a incorporar en el PAP la plaza, el costo, el cargo del CAP en el CAP o CAP provisional. ¿De acuerdo? O sea, se va a incorporar a las plazas que están bajo ese régimen. ¿Y qué va a pasar en caso mi pedido ya se inició y voy a utilizar el PAP o no voy a utilizar el PAP o los lineamientos que están regulándose en este documento? Lo que te dice la disposición complementaria transitoria es que la solicitud de opinión favorable para la aprobación de un PAP, que a la fecha de la vigencia de la presente directiva, se encuentran en trámite, se rigen por las reglas y criterios definidos por la Dirección de Gestión Fiscal a la fecha de su presentación. ¿De acuerdo? O sea, no hay mayor, divergencia sobre eso, es claro. Y bueno, siguiente, por favor. Ya para hacer un resumen de esta sesión, es muy importante esta sesión, porque es una sesión que impacta no solamente a presupuesto, sino a recursos humanos y también a todos los que somos servidores, ¿no? Para saber cómo está mi presupuesto analítico, qué plaza utilizo, qué plaza estoy ocupando, ¿no? O qué beneficios, o qué conceptos, qué montos tengo. Entonces vamos a hacer un recuento, ya para finalizar esta sesión, de estos datos importantes, ¿no? Que quede claro que el PAP
El presupuesto analítico personal es el documento de gestión institucional, ¿no? Con esto va la entidad, la empresa, va a gestionar y sistematizar el presupuesto de sus plazas, ¿no? Correspondiente a sus ingresos, claro, y que tienen que contar con un crédito presupuestario. El PAP, ¿cómo formulo? ¿En base a qué se formula? Se formula en base a la estructura organizacional, ¿no? ¿Y dónde está recogida esa estructura? En el CAP. Y el CAP, ¿qué refleja a su vez? Refleja lo que se busca de la entidad, ¿no? Que está en el ROF. ¿De acuerdo? ¿El PAP tiene una vigencia anual? Sí, tiene una vigencia anual, pero va a coincidir con el año fiscal en que ha sido aprobado. Ojo ahí. ¿De acuerdo? La Oficina de Recursos Humanos va a formular la propuesta o la formula la Oficina de Presupuesto. No, la formula la Oficina de Recursos Humanos. Siempre va a estar acompañada de la Oficina de Presupuesto, porque la Oficina de Presupuesto ve la parte del crédito presupuestario, los techos y demás, ¿no? Entonces, pero quien formula la propuesta es la Oficina de Recursos Humanos. Tanto es así que cuando hay alguna observación, quien levanta las observaciones es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Puede apoyarse en la Oficina de Asesoría Jurídica, en la Oficina de Presupuesto, pero quien responde es la Oficina de Recursos Humanos. Acá hay un protagonismo ya declarado de la Oficina de Recursos Humanos. El rol de la Dirección General de Gestión Fiscal va a ser evaluar, emitir opinión favorable o rechazar la solicitud de opinión favorable, ¿no? Claro, y esto se evalúa en función a las normativas, a los convenios, a la evaluación exhaustiva que hacen los equipos de la Dirección Técnica y Registro y de la Dirección de Gestión de Personal Activo que conforman la Dirección de Gestión Fiscal, General de Gestión Fiscal. ¿Y quién aprueba el PAP, no? Porque después de opinar favorablemente a la Dirección de Gestión Fiscal, ¿quién lo aprueba? El PAP lo aprueba el titular de la entidad, ¿no? O quien delegue de manera expresa. ¿De acuerdo? Y los lineamientos, como ya les he dicho, son de observancia obligatoria. No son lineamientos, sueños, no son cuestiones generales, guías, no, son lineamientos para su observancia obligatoria, ¿no? Tanto para la formulación, para la aprobación, para la modificación y para el registro, para esas etapas. Y su contravención va a acarrear nulidad. Y obviamente todas las nulidades acarrean responsabilidad. No quiero asustarlos, pero es parte, digamos, de estos lineamientos, ¿no? Digamos, estos lineamientos son un gran esfuerzo de todo el equipo de la Dirección de Gestión Fiscal, también de las casuísticas recibidas por las entidades, por ustedes, y también el agradecimiento a todo el equipo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, siguiente, creo que hay una relación de directorio de personas también que pueden atenderles, que absuelven las consultas en las distintas zonas de asistencia, ¿no? En el sur, en el centro, nororiente, en la zona central también, en la zona norte. Entonces, ustedes pueden acercarse y llamar, ¿de acuerdo? Entonces, con esto terminaría. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerlo a la interna o a los correos que se ha señalado allí. Entonces, gracias. Y Sofía, adelante, por favor. Gracias por su presentación, Liliana, sobre los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del PAP en las entidades del sector público. El mismo que representa un gran logro hacia la adecuada asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. A continuación, procederemos con el intermedio de 5 minutos para continuar con la presentación sobre la planilla y boleta de pago del sector público. Retomando con el programa de capacitación virtual de la gestión fiscal o recursos humanos, procederemos con el desarrollo del último tema de la tercera sesión. Para ello, invitamos a Liliana Sánchez, directora de gestión de personal activo, quien explicará el tema sobre la planilla y boleta de pago del sector público. Adelante, Liliana. Gracias, Sofía. Buenos días con todos.
Continuamos con la exposición de lineamientos para la gestión de planillas y boletas en las entidades del sector público. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Como podemos observar, vemos varios tipos de boletas, dependiendo de la entidad. Tantas boletas y modelos hay como entidades existen en el país, ¿no? Entonces, si alguna vez, si alguno de nosotros hemos trabajado en el sector público en distintas entidades, lo que hemos visto es buscar primero la adecuación o adaptarnos a las nuevas formas de las boletas que emite la entidad donde trabajamos, ¿no? Entonces, un poco a ver por dónde está el decreto de urgencia 73 del 97, por dónde está la bonificación asignación familiar. No, en mi anterior entidad yo la conocía de esta u otra manera, la entidad anterior era mejor o más ordenada, etcétera, ¿no? Entonces, vemos una cantidad de información y a veces no teníamos tampoco todo el contenido mínimo de las boletas, tal vez, ¿no? Entonces, ante esta situación, digamos, de heterogeneidad de la información, de la data, de los ingresos correspondientes a los recursos humanos, es que la Dirección de Gestión Fiscal, que implementa estas herramientas para la mejor asignación de los ingresos, es que consideró elaborar, digamos, estos lineamientos para la gestión de las planillas y también para la gestión de las boletas de pago, ¿cierto? Porque ambas tienen correlación, así como tienen correlación con el aplicativo informático, correlación con el presupuesto analítico de personal, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Si se dan cuenta, en las anteriores exposiciones teníamos antecedentes. En este caso no tenemos mayores antecedentes y vamos a ir directamente a conocer la resolución directoral 007 del 2021, ¿no? Que se emitió el 22 ya y se publicó el 25 de junio. Estos lineamientos para la gestión de las planillas y boletas de pagos en las entidades públicas nos van a dar lineamientos, nos van a dar procedimientos, nos van a dar contenido para el trabajo de nuestros responsables de planilla, para los encargados del procesamiento de las planillas, encargados del procesamiento de las boletas. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto de estos lineamientos, ¿no? El objeto, como se mencionaba inicialmente, es, digamos, contar con una información estandarizada, ¿no? De los ingresos de personal, ya sea de personal activo, el de las pensiones y el de aquellos que reciben ingresos, ¿no? Como son los beneficiarios, vamos a ver, los serumistas, los esigristas, los que reciben estipendio de modalidades formativas, etc. Entonces, si el objeto es estandarizar, ¿no? Uniformizar, por lo menos tener los contenidos mínimos y que esto se pueda reflejar tanto en la gestión de las planillas como en la elaboración de las boletas de pago. Los criterios técnicos están referidos a la consistencia, digamos, al dinamismo y a la uniformidad que deben tener estos documentos, ¿no? En cuanto a la consistencia, vamos a ver que el criterio está fundamentado en que la información de las planillas y boletas se encuentren alineadas a la información contenida en el AIRS, ¿no? Si en el AIRS dice escolaridad por ejemplo, 1.500, las planillas o las boletas tienen que reflejar ese monto, ¿no? Si la gratificación o el aguinaldo de Navidad dice 300, sería inconsistente que la planilla o las boletas digan por un monto distinto, ¿no? El otro criterio es el dinamismo, ¿no? El dinamismo es propio de la, digamos, de la modificación o actualización de la información, ¿no? De las condiciones, de las relaciones jurídicas existentes entre el servidor público y el empleador Estado, ¿no? Modifican sus condiciones, ya sean por licencia con goce, sin goce, vacaciones, etcétera, ¿no? O tienen otros beneficios, o hay cambios en los datos personales, o hay mandatos judiciales y demás, ¿no? A eso se da
denomina el dinamismo, ¿no? Que tanto las planillas como las boletas van a ir modificándose constantemente de acuerdo a las situaciones o relaciones existentes. Y la uniformidad va a estar dirigida a aquellas, digamos, a buscar que las entidades públicas tengan que utilizar contenidos mínimos en la gestión de boletos, en la gestión de las planillas, ¿no? Y un único formato para la emisión de las boletas. Y esto es bueno, ¿no? Esto es bueno porque va a poder, quizá vamos a poder tener una plataforma, un solo modelo y habilitar en todas las entidades públicas y así se reducen tiempos, se reducen presupuestos para, digamos, la configuración o el diseño de esa herramienta. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ok. Sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos, como hace 2 días les comentaba, y de acuerdo como está en el decreto legislativo 1436, yo siempre les recomiendo recurrir a ese decreto legislativo para conocer un poco más sobre los ingresos de personal, ¿no? Ingresos correspondientes a los recursos humanos, que comprende tanto, digamos, estos conceptos para el personal activo, para los pensionistas, que obviamente dependen de los regímenes previsionales a cargo del Estado, y claro que todos estos salen de un flujo financiero que forman parte y tiene derecho la administración financiera del sector público, ¿no? Entonces, estos conceptos de ingreso de personal, pensiones, reconocimientos estatales y tal, aportes del Estado, se van a ver reflejados en esas boletas, ¿no? Van a depender de su relación contractual, de su relación laboral, de sus, digamos, de los beneficios o los derechos que obtengan quizá a través de convenios, laudos o mandatos judiciales, ¿de acuerdo? Y van a estar, y esto es indistinto, ¿no? Del tipo de régimen en el que se encuentren, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Estas definiciones también las podemos encontrar tanto en la 1436 como podemos encontrarla en los mismos lineamientos descritos para la gestión de las planillas y boletas de pago, ¿no? Como vimos, los ingresos de personal son las contraprestaciones en dinero, ¿no? No hablamos de contraprestaciones en especie para los ingresos de personal, acá sino en dinero, permanentes, mensuales en su mayoría de los casos, periódicas, semestrales como las gratificaciones, aguinaldos, por ejemplo, excepcionales cuando se dan una por única vez, ¿no? Y esto u ocasionales también, ¿no? Y esto, digamos, se otorga al personal activo, independientemente de sus regímenes laborales, y van a comprender todas estas, digamos, entregas, compensaciones, bonificaciones 25 años, 30 años, asignación familiar, por ejemplo, ¿no? Retribuciones, incentivos, ¿no? Y otros beneficios de similar naturaleza. Las pensiones también van a estar reflejadas en las planillas y van a estar reflejadas en las boletas de pago, ¿no? Con las prestaciones económicas periódicas y permanentes en el caso de las pensiones, ¿no? Como ustedes bien saben, las pensiones solamente van a ser prestaciones, ¿no? No hay una contraprestación por parte del jubilado o el pensionista. Y van a atender riesgos de vejez e incapacidad permanente para el trabajo. Y aquí también hay que tener en cuenta, son creadas por ley o normas del mismo rango del gobierno central o del decreto supremo. Y lo novedoso aquí es también los ingresos de beneficiario, ¿no? Estas contraprestaciones que reciben los practicantes, ¿no? De modalidades formativas, a los esigristas, ¿no? Los que alguna vez hemos sido esigristas recibíamos nuestros estipendios por nuestras prestaciones a nuestras entidades de destino, ¿no? Ya sea presencial, semipresencial, especial, ¿no? Los internos también de la ciencia de la salud, los alumnos de la Academia Diplomática, personal de tropa y demás, ¿no? Estas son contraprestaciones que reciben los practicantes de las diferentes modalidades formativas también. ¿De acuerdo? A ellos se les va a denominar beneficiario en este caso. Siguiente, por favor. El ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las boletas, de la gestión de planilla, también tiene que ver con este ámbito, este gran paraguas que se encuentra en el decreto legislativo 1436, ¿no? Como hemos visto inicialmente, nosotros hemos dividido al sector público no financiero y el sector público financiero, ¿no? Y ya lo hemos dicho, en el sector público financiero están aquellas que dependen de los gobiernos regionales, locales, que están fuera del ámbito de FONAFE, no se regulan por esas normas, y otras empresas públicas financieras que sí lo están, ¿no? Y dentro del público no financiero están las entidades públicas típicamente que forman parte de la administración pública, ¿no? Y las empresas públicas no financieras que forman parte del ámbito de FONAFE. Y las que no también, ¿no? En este caso también se puede encontrar como otras formas organizativas a salud, que muchos conocemos, la Caja de Pensiones Militar Policial. Ok, siguiente, por favor. La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad tanto en las planillas como en el tema de las boletas es la del jefe de recursos humanos, ¿no? Él va a ser el responsable de supervisar la gestión de las planillas y emisión de las planillas, ¿no? Y también de cumplir con las disposiciones de las directivas. El rol del jefe de recursos humanos es este rol, digamos, de supervisión, ¿no? Tiene el rol de supervisión. Y el personal de las entidades que tengan a su cargo la gestión de las planillas es responsable del procesamiento y la emisión de las boletas, ¿no? Conforme a lo dispuesto en la directiva, que es materia de la exposición. ¿Ok? Entonces aquí hay responsabilidades, digamos, de supervisión por parte del jefe de recursos humanos y de procesamiento y emisión en sus tiempos conforme lo establezca la presente directiva, ¿no? Siguiente, por favor. La planilla de pago. Ok, sin planilla de pago no hay recursos humanos. La base, los inicios, los albores de los recursos humanos está en esta contraprestación, el pago efectivo por la labor o la prestación prestada al, digamos, en este caso al empleador Estado, ¿no? Siguiente. Gracias. La planilla de pago se va a conceptualizar dentro de los lineamientos como el registro estructurado de conceptos de ingresos de personal, aportes y descuentos en el marco de la normatividad vigente para cada régimen laboral, ¿no? De contratación o previsional. O sea, vamos a verificar ahí que esos conceptos, o los aportes y descuentos, y estos conceptos están muy relacionados con lo que es el catálogo único de conceptos, con el AIRS, ¿no? Con lo que está registrado en el aplicativo informático, con lo que está contemplado presupuestalmente en el presupuesto analítico de personal, ¿no? Y también va a registrar las altas y las bajas del activo, del pensionista, de los beneficiarios. Ya sabemos quiénes son los beneficiarios, ¿no? Generalmente los de modalidades formativas, la academia diplomática y demás, a fin de garantizar oportunamente los pagos de remuneraciones, pensiones y otros, ¿no? Tenemos un contenido mínimo que lo hemos listado, que ha sido parte de un trabajo muy exhaustivo, el logo, bueno, la parte del encabezado, que es lo que debe tener la planilla de pago, ¿no? El logo, el pliego, la entidad, el RUC. Quizás se puedan hacer mejoras y las contribuciones de ustedes van a ser muy buenas, pero esencialmente ha sido un recojo de información por el equipo que formó Marco Ortega y otros miembros de la Dirección de Gestión de Personal Activo, ¿no? Siguiente, por favor. La boleta de pago también es otro instrumento para, digamos, dentro de la gestión de las compensaciones, de las remuneraciones, ¿no? Conjuntamente con la planilla. Siguiente, por favor. Ok. La boleta de pago, ¿qué es una boleta de pago? Vamos a determinar aquí que es el instrumento o es el documento que va a contener los ingresos de personal, descuentos, ¿no? A los que están afectos los ingresos de los servidores, pensionistas o beneficiarios, ¿no? Así como los aportes de
de las entidades públicas en su condición de empleador de correspondencia. Va a ser el único documento que va a acreditar la percepción de ingresos, los descuentos y los aportes, ¿no? Los boletos de pago es muy importante, ¿no? Para acreditar derechos, para permisos al extranjero, para, digamos, créditos financieros, para ver la solvencia económica de alguien. Digamos, es un instrumento, es un documento de mucha valía, ¿no? Para todos. Siguiente, por favor. En cuanto al procesamiento y conservación de la boleta, el procesamiento de la boleta se va a dar luego del cierre de la planilla, ¿no? Generalmente la planilla cierra creo que al 8, 9, ¿no? Dependiendo en la fase de compromiso, ¿no? Se va a procesar. Y se emplea cualquier medio que permita una adecuada elaboración, ¿no? Ya sea hoja de cálculo, aplicativo informático, sistemas integrados u otros, ¿no? Los datos consignados en las boletas de pagos deben guardar coherencia, como les decía, ¿no? Digamos, con los conceptos que están en la ley, con los conceptos que están en los mandatos judiciales, en los laudos arbitrales, y debe tener coherencia con el PAP y con el AIRS. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? En cuanto a la emisión, esta se va a dar mensualmente por la unidad ejecutora, con posterioridad al abono de los ingresos en la cuenta bancaria del servidor, ¿no? Ahora todo es vía cuenta bancaria. Hace muchos años se podía pagar, digamos, de manera efectiva, con cheque, pero ahora todo es vía cuenta bancaria. Al servidor, al pensionista o el beneficiario, ¿no? A estos tres destinatarios. Siguiente, por favor. La entrega, a más tardar, la entrega debe ser al tercer día hábil siguiente a la fecha de pago. O sea, si nos pagan el 20, 3 días hábil siguiente sería 23. No sé si el 23 cae hábil, ¿no? Hay que tener en cuenta este tiempo. El duplicado de la boleta debe quedar en poder de la entidad. En el caso de que la entrega sea por medio físico, se debe acreditar la recepción, ¿no? Y lo bueno y interesante y novedoso y realmente lo que sí está sujeto a este cambio pandémico que hemos tenido es que ahora las boletas se pueden emitir o enviar vía correo electrónico, aplicativos informáticos u otros, ¿no? He conocido entidades que las boletas de pago nunca estaban al día porque no encontrabas al trabajador, o hay entidades que tienen, digamos, zonas a nivel nacional o centros de atención a nivel nacional. Los trabajadores de, por ejemplo, Tarma se tienen que dedicar 2, 3 días para poder pagar, entregar boletas a los pensionistas de esa zona. Y son horas, tiempos muertos, ¿no? Tiempos efectivos de trabajo que se pierden por estar entregando boletas de pago, ¿no? Entonces, digamos, los nuevos tiempos nos han obligado a que la entrega pueda ser, digamos, vía correo electrónico, y además de gastar menos dinero, ¿no? Ya no se gasta en digamos, en estas oficinas de transporte, de carga, ¿no? Generando un presupuesto adicional al Estado, o no se paga metros cuadrados por guardar boletos de pago, ¿no? Entonces sí se requería un cambio, ¿no? Bueno, lo importante es que también se deje constancia de la emisión por parte de la entidad empleadora de la emisión de esta boleta, y se garantice la recepción por parte del servidor público, ¿no? El pensionista, el beneficiario, ¿no? Claro, aquí los que podrían tener un problema mayor serían los pensionistas, los mayores, pero ellos también están encandilados ya con las redes sociales, así que espero que no haya mayor problema, ¿no? En cuanto a la conservación, las entidades están obligadas a conservar el duplicado de las boletas de pago que contengan la firma o la confirmación electrónica de su recepción, ¿no? Bueno, esperamos que esta conservación sirva también para cualquier, digamos, pedido que se haga por terceros, ¿no?
y el almacenamiento digital que permita también, digamos, la conservación de esta información. Siguiente, por favor. Gracias. Estos son los contenidos mínimos, un trabajo también exhaustivo de todo el equipo de la Dirección de Gestión Fiscal, ¿no? Nombrarlos, bueno, a todos desde ya un agradecimiento por este trabajo, digamos, a establecer un contenido mínimo, reflejado una boleta de pago de planilla que se va, que ustedes van a poder utilizar, ¿no? Hasta tiene código QR, y bueno, va a ser este contenido mínimo para estas boletas, ¿de acuerdo? Hay un punto que, por ejemplo, el 33 sobre el concepto, esto está ligado bastante al concepto de único de, el CUC, Código Único de Conceptos, así que hay una transitoriedad en su uso, pero cuando menos pueden utilizar ya todos los demás literales o numerales, ¿no? En la meta presupuestal, unidad orgánica, los aportes, el neto a pagar, el cargo estructural, el grupo ocupacional, la condición, ¿no? El establecimiento, ¿no? El código de la IRS, miren, también está el código de la IRS. Ok, entonces sí va a ser de ayuda para ustedes. Siguiente, por favor. Y ya tenemos, otra vez les mencionamos el listado, el directorio de los sectoristas de la Dirección Técnica de Registro, de los profesionales del Conectames, que están muy gustosos de atenderlos, de esperarlos en cualquier consulta que puedan tener, y nosotros también. Gracias por todo. Adelante, Sofía. Gracias, Liliana, por tu exposición sobre los lineamientos vinculados a la planilla y boleta de pagos del sector público. Para finalizar, invitamos en representación de la Directora General de Gestión Fiscal y Recursos Humanos, Liliana Sánchez, quien nos brindará unas palabras de cierre. Adelante, Liliana. Gracias, Sofía. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nosotros estamos muy agradecidos desde ya por esta gran capacidad que hemos tenido de cobertura, digamos, en esta programación de capacitación virtual. Nuestra preocupación ha sido mostrarles, compartir con ustedes digamos, la implementación de los diferentes instrumentos de la gestión fiscal de los recursos humanos para el trabajo diario de ustedes, tanto de su mayoría de los operadores de recursos humanos y también de la oficina de presupuesto, ¿no? Sí, desde ya esperamos que estas capacitaciones, estas 7 capacitaciones en los 3 últimos días, sirvan, digamos, para la mejora y para el desarrollo de sus labores. Bueno, esperamos verlos pronto en otras sesiones y desde ya muchas gracias. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Liliana. Además, agradecemos a los expositores Pierina y Ismael y a todos los asistentes por habernos acompañado durante estos 3 días del desarrollo del programa de capacitación virtual de la gestión fiscal o recursos humanos organizada por la Dirección General de Gestión Fiscal o Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Que tengan todos muy buenos días.